Muy buenas, cordial saludo. Mi nombre es Patricia Venegas y voy a estar hablando de la escuela humanista con ayuda de la película The Help o Criadas y Señoras. Y voy a hablar de tres puntos en específico. En primera instancia, cuál es la visión del ser humano desde el punto de vista de la escuela humanista. En segundo lugar, hablaré acerca de cuál es su objetivo como ciencia. Y en tercera instancia hablaré de uno de los modelos terapéuticos y específicamente sus principales características. Cabe destacar, por supuesto, que en caso de no ver la película, pues habrá spoilers. Eh, Aún así, espero explicarme lo suficiente como para que no sea necesario ver la película para entender los conceptos. Entonces, en primera instancia, ¿cuál es la visión del ser humano desde la escuela humanista? Para abordar este punto me parece sumamente necesario hacer énfasis en las 10 características que propone el humanismo para, por decirlo así, describir al ser humano. Entonces, esto lo voy a intentar explicar por medio de la película y sus personajes, por supuesto. La primera propuesta del humanismo es que el hombre vive subjetivamente. Esto lo podemos ver muy explícitamente en la película por medio del racismo. Vemos muy claramente en la película cómo el mismo racismo, una misma situación, es vista de maneras tan diferentes. Hilly, la mala de la película, a ella le conviene el racismo, le encanta, lo defiende inclusive. Skeeter, mientras tanto, ellas dos eran amigas y las dos son blancas. Eh, Skeeter no le agrada. Una vez entra en conciencia de qué es lo que está pasando en su comunidad, ella lo empieza a aborrecer y empieza a defender los derechos humanos de estas personas de color. Por otra parte, dos de las mujeres de color que encontramos, con las que somos más cercanas como espectadores, una se llama Evelyn y la otra se llama Minnie, y las dos realmente tienen una postura un tanto similar en el sentido de las dos no conocen nada diferente, entonces no tienen el valor para defender algo diferente, algo tan alocado como los derechos civiles de personas de color. Eso nunca se ha visto en Jackson, Mississippi, en 1960. Eso no es algo que tengan el valor de defender. Mientras tanto, una de las bebés de una de las principales, otra amiga de Skeeter, se llama Mae Mobley. Ella es una niña, ella no entiende qué está pasando, porque están sucediendo estas cosas. Ella es una niña, no sabe absolutamente nada del mundo como es en ese momento. Entonces, una vez más podemos ver como un mismo suceso, una misma situación, es visto de maneras completamente diferentes. Hay quien está a favor, hay quien está en contra, hay gente que es indiferente y hay gente que daría su vida por una causa. Y estamos hablando de un mismo país, una misma comunidad, un mismo grupo de personas que han vivido por muchísimos años juntos, conviviendo. Entonces, por supuesto, cuando cambiamos este momento, este instante, con una super lupa que estamos viendo unas 5 personas principalmente en un mismo lugar, nos quitamos la lupa y lo vemos completamente desde afuera, podemos ver que alrededor nuestro encontramos gente que opina diferente, que tiene gustos diferentes, que tiene creencias y valores diferentes. Y no hay nada de malo con eso. Simplemente es una característica nuestra como seres humanos. Ahora, en segunda instancia, tenemos que la persona está constituida por un núcleo central estructurado. A lo que esto hace referencia es que cada persona tiene una personalidad, un ser yoico que nos ayuda a procesar nuestros procesos de la vida, nuestros procesos personales. Más adelante hablaré del ciclo de la Gestalt, del ciclo de la experiencia, perdón, de la Gestalt. Y me atrevería a decir que esos son los procesos de los que se encarga este ser yoico. En la película lo podemos ver en Minnie.
Ella es una mujer de color y es abusada por su esposo repetidas veces a lo largo de la película y más aún en el libro, realmente. A lo que quiero llegar es que en diferentes momentos en donde le dicen, tanto en el libro como en la película, que le dicen que debería dejar a su esposo. Le dice Evelyn, le dice Celia, que es para quien trabaja, y le dice, no le dice directamente Skeeter, pero de hecho es Skeeter quien la termina ayudando a tomar la decisión cuando ella le termina ofreciendo el dinero para, por pues agradecimiento por su ayuda en el libro que ella está escribiendo acerca de ellas mismas, acerca de esas mujeres de color que trabajan para mujeres blancas. Entonces, sí, pues ese impulso, ese ser yoico que está dentro de Minnie es quien le ayuda a hacer todo ese proceso personal de, pues, de tomar una decisión tan difícil como esa, porque a fin de cuentas es él quien trabaja en la casa. Ella también, pero necesitan el dinero de todos para poder sustentar a tantos hijos, para poder darles una vida realmente. Con el dinero de Skeeter, ella puede tomar la decisión libremente y lo hace. Como tercera propuesta, el humanismo dice que el hombre está impulsado por una tendencia hacia la autorrealización. Eso es el trascender, el ir mucho más allá de aquello que nos podría limitar corpóreamente. Y sí, llegar mucho más allá, poder como extendernos dentro de nosotros mismos y hacia afuera. En la película se puede ver, y en el libro también, por supuesto, cuando Skeeter toma la decisión de hacer el libro. Ella al principio está muy dubitativa y está muy insegura. Al principio ni siquiera sabe qué tema tocar. Y lo primero que recibe es un rechazo de esa editorial para la que está trabajando. Le dicen que no, eso no va a suceder, eso no va a vender y que debería buscar una mejor idea. Porque nadie va a leer un libro acerca de criadas negras en Jackson, Mississippi, en 1960. Nadie va a querer leer eso porque ¿para qué? Ellas no son importantes, ellas no... Sí, no significan nada para el día a día de las personas importantes, que son las personas blancas. Sin embargo, Skeeter sigue con la idea y se da cuenta de lo grande que puede ser esto. Ella se mantiene firme y va con toda con el libro. Lo sigue escribiendo a pesar de todas las adversidades con las que se encontró. Al principio no tenía personas de color que le fuesen a contar esas historias que ella necesitaba para escribir el libro. Así que, pues, se les ingenió. El libro y la película tienen discrepancias en cuanto a cómo sucedió eso. El caso es que ellas sí logran armarse de valor para poder contar esas historias y ella se arma de valor para escribirlas también, para publicarlas. Y de hecho en el libro, en la película no sucede, pero en el libro pasa que ellas, las personas de Jackson, Mississippi, llegan a cambiar sus maneras de ser y de actuar con sus criadas. Unas porque se dieron cuenta de lo malas que estaban siendo y de lo poco humanas que estaban siendo con estas personas que le ayudaban en el día a día por una miseria de salario. Y otras se vieron completamente indignadas por todo lo que habían escrito acerca de ellas y les hicieron la vida un infierno. Así que para bien o para mal, la vida de estas personas cambió. Algunas fue para bien y eso es lo que Skeeter, la periodista, está intentando hacer desde un principio. Cambiar las cosas. Ella sabe que no puede cambiar las leyes, encima porque es mujer. Entonces también estamos viendo una sociedad también misógina, machista. Pero el foco del libro y de la película es el racismo, realmente. Entonces, sí, ella sabiendo que no puede cambiar las leyes, al menos puede cambiar la manera de pensar, la manera de ver las cosas de las personas. Y pues efectivamente, con este cambio se puede ver que hay personas que tuvieron un cambio de filtro de los lentes y pudieron ver mejor las cosas que estaban haciendo.
aumentaron el salario, hicieron un mejor trato, se dieron cuenta de las cosas terribles que estaban haciendo, como un excusado en la parte de afuera de la casa en donde tenían que empaparse para llegar si estaba lloviendo. Así que sí, Skeeter pudo trascender por medio de su libro, por medio de su esfuerzo, por medio de su valor y ese querer ir más allá de lo que podía hacer, porque realmente ella podía escribir de cualquier otra cosa más insignificante. Sin embargo, digámoslo así, metió el dedo en la llaga de Jackson, Mississippi en 1960. Como cuarto punto tenemos que el hombre es más sabio que su intelecto. Sabemos que Evelyn es una persona con pocos estudios. Ella tuvo que salirse del colegio en un momento porque empezó a tener su hijo y porque necesitaba trabajar para su familia. Entonces aquí realmente en la película podemos ver cómo ella estaba escribiendo su propio relato. En el caso de las otras criadas, ellas tuvieron que narrar las historias para Skeeter y ella las transcribía. Mientras tanto, Evelyn sí podía escribir. Ella, en el libro muestran que la profesora de Evelyn le había dicho que podía llegar muy lejos si ella se lo proponía, mucho más allá de una criada, como terminó siendo realmente, por muchos años de su vida. Sin embargo, decimos que Evelyn es mucho más sabia que su intelecto porque a pesar de que sabía escribir mejor que las otras criadas, si es que sabían escribir en absoluto, lo que la hace sabia a ella no es eso, no es el hecho de que ella pueda escribir las otras criadas, no. Es ese espíritu, ese impulso que ella tiene, de ese compromiso que tiene con el libro. Ella no sabe cómo va a terminar ese libro y cuáles consecuencias podría traerle porque es un libro muy riesgoso. Están hablando de sus experiencias como criadas y están apuntando literalmente con el dedo a sus propias señoras de la casa. Y eso es meterse en boca de lobo. Sin embargo, Evelyn se termina comprometiendo incluso más aún que Skeeter, que es la propia autora del libro, con todo esto, con todo el escribir el libro. No tiene ni idea de cómo va a resultar, sin embargo, ese impulso que le llega para ir más allá que simplemente escribir cualquier cosa es lo que la hace a ella realmente sabia. Es por toda la experiencia que ha tenido como criada, puede reflejar mucho contenido de sí, puede plasmar en palabras, en una hoja de papel, tanto. Y eso va mucho más allá de cualquier academia que le pueda haber enseñado a ella. No es la academia lo que le enseña, en absoluto. Es la vida. Y ella es muy, muy sabia por todo lo que ha aprendido de la vida. Como cuarto punto tenemos que el hombre posee capacidad de conciencia y simbolización. Aquí esto podrá ser un poco intuitivo, sin embargo me gusta explicarlo con la película y con el libro también, por supuesto, porque pues Minnie, que es la ex criada de Healy, le hace un pastel a ella un tanto riesgoso porque es con sus heces que le hace un pastel de chocolate y Healy se lo come, una muy buena porción de hecho, y le dice que está espectacular porque Minnie es excelente cocinando. Entonces podemos decir que en este suceso hay una capacidad de conciencia y de simbolización por diferentes razones. En primera instancia, capacidad de conciencia porque Minnie se pasa una muy buena parte del libro escondiendo ese secreto porque le ha jurado a Dios que no se lo contaría a nadie. Ella se arrepiente de eso, se avergüenza inclusive y no quiere que nadie se entere y es
probablemente de los mayores pecados que ha cometido ella, y es su secreto con Dios. Entonces aquí se puede ver reflejado la capacidad de conciencia de ella, porque ella sabe que eso estuvo mal, a pesar de todo lo malo que le hizo Healy. Ella sabe que estuvo mal, sin embargo lo hizo. Lo que podemos ver por ese cargo de conciencia, lo podemos ver muy bien en el libro, el cómo describe todo el suceso, cómo lo narra. Ella está muy levemente orgullosa de eso, pero más que todo es una vergüenza terrible lo que siente al momento de contarlo en voz alta. Por otra instancia, podemos ver el tema de la simbolización por medio del pastel, y es por dos cosas puntualmente. Por una parte, porque el pastel de heces es la representación simbólica de la venganza de Minnie hacia Healy, porque Healy la despidió injustamente. No conforme con eso, le hizo saber a todo el mundo una mentira, que es que Minnie había robado en su casa y que era terrible y que no podían contratarla, porque eso sería un atentado en contra de Healy. Entonces, sin embargo, también la madre se había enterado de todo lo sucedido, porque ella estaba presente. Ella quería una parte del pastel, sin embargo Minnie estaba muy sospechosamente insistiendo que Healy solamente debía comerse el pastel, y se entera del suceso. Mucho más adelante, en una gala, alguien termina comprando por un muy alto precio uno de los postres de Minnie, que es una torta de chocolate, y no la compra otra persona que la madre de Healy. Ahí ella rompe ella se va de sus cabales, porque de nuevo, ese pastel, a pesar de que obviamente no era el mismo pastel, era símbolo de la venganza de Minnie hacia Healy y del mismo pastel anterior como tal. Un pastel simboliza el otro pastel, por decirlo así. Ahora bien, este punto, sin embargo, para dejarlo menos abstracto, lo podemos ver en el día a día. El segundo subpunto de este mismo punto me encanta, el tema de la simbolización. Podemos verlo mucho en nuestras banderas, en nuestros símbolos patrios. A pesar de que seamos personas poco nacionales, cuando, no sé, hay un partido de fútbol, todo el mundo es súper patriota y se enorgullece de la bandera que muestra en pantalla. Así somos los seres humanos, para bien o para mal. Querramos o no nuestro país, una vez vemos una simbolización de lo entendemos y sentimos una conexión con eso, mucho más allá de lo que significa. Esta es la bandera de Venezuela, esta es la bandera de Colombia, esta es la bandera de Brasil, esta es la bandera de Estados Unidos. No, vamos mucho más allá de eso, y eso es lo increíble de nosotros. Es sumamente peculiar, una característica nuestra, al fin y al cabo. Como sexto punto tenemos que el hombre tiene la capacidad de elegir y decidir. Esto en el libro lo podemos ver, como había dicho antes, en Skeeter. Ella podía haber dejado el libro de lado, quizás no volverse escritora inclusive, o podía haber elegido otro tema, algo no tan controversial como el racismo en Jackson, Mississippi en 1960. Sin embargo, ella lo hace, a pesar de todas las adversidades, el no que recibe en primera instancia, luego el no de las 10 criadas que necesita extra para poder hacer la historia. A pesar de todas esas negativas, ella siguió adelante. Ella estuvo firme con su decisión. Y en el día a día eso lo podemos ver en cualquier momento realmente. Podemos decidir si botar una botella de plástico al piso o a la basura. Podemos ver si nos bañamos con agua fría o agua caliente. Podemos ver si comernos 2 huevos revueltos o 5.
las decisiones las tomamos día a día y unas son tan pequeñas como las que acabo de mencionar y otras tan grandes como qué carrera voy a estudiar o qué casa voy a comprar. Eso lo hacemos en el día a día y lo pensamos, lo analizamos, le damos vueltas a unas cosas mucho más que otras. Sin embargo, la capacidad en sí, en definitiva, la tenemos. Y en cada instante lo estamos haciendo. Séptimo punto, el hombre es capaz de una relación profunda. Esto lo podemos ver muy reflejado en el libro, sobre todo, mucho más allá que en la película. Sin embargo, en la película también se ve. En el libro podemos ver una relación entre Celia y Minnie muy peculiar. Al principio es muy distante, es muy extraño porque Celia está todo el tiempo acostada en la cama y Minnie está limpiando, está metido en lo suyo, en lo que mejor sabe hacer, aparte de cocinar, que también cocina. Sin embargo, al pasar del tiempo, ellas empiezan a formar un lazo muy, muy fuerte. Estando Celia embarazada, Minnie la encuentra tomando un líquido que ella piensa que es alcohol y la regaña. Se preocupa mucho por ella y por su futuro bebé, por supuesto. Sin embargo, pues ese no era el caso, eso sucede en el libro, por cierto. Ese no es el caso. Ella no estaba bebiendo alcohol, estaba bebiendo una bebida de una tribu extraña que en teoría es para mejorar esa gestación. Celia había tenido muchos problemas para poder tener un bebé, ya era como la tercera vez que abortaba y volvió a abortar. De hecho es Minnie quien la encuentra, se está desangrando y ella es quien se encarga del bebé, del feto, del... Sí, se encarga de él y también llama a los doctores y le dice a Minnie le dice a Celia eventualmente, para la próxima vez que quedes embarazada consíguete un mejor doctor porque esto va a seguir pasando mientras tú sigas con ese doctor. Lo mejor que puedes hacer es buscar una segunda opinión. Todo esto sucede a pesar de que Minnie tiene una regla supremamente grabada en su cerebro que le dijo su madre y que también está dentro de su propio protocolo, que es no te metas en los asuntos de blancos. A pesar de eso, a pesar de que es la primera regla que Minnie tiene desde que tiene uso de razón, desde que está trabajando, que tiene años trabajando, como desde los 12 años o 16, no recuerdo, ella se preocupa por Celia, ella fue quien llamó a los doctores, ella se ha encargado de Celia después cuando tuvo la depresión post-aborto. El lazo entre ellas es muy, muy fuerte, muy intenso, a pesar de que no se cuentan sus cosas personales, tienen una relación muy profunda, de mucho respeto e incluso me atrevería a decir que de admiración. Así, las relaciones profundas no son necesariamente aquellas que llevan todo el tiempo con nosotros, aquellos que tienen, no sé, décadas de constante contacto, sino aquellas en donde uno puede sentirse en casa, uno puede sentirse cómodo, uno puede estar sí, cómodo en su propia piel, siendo uno mismo. En la relación entre ellos dos realmente se nota como Minnie es de un carácter tan fuerte que ella es muy... ella se puede expresar, puede hacer lo que ella quiere, a pesar de que se tiene que seguir tragando algunas cosas porque su protocolo de criada le dice que tiene que seguir ciertas reglas. Hay ciertas libertades que se empieza a tomar, como hablar con Celia, cosa que antes no hacía. Y Celia inclusive, pues es muy extraño porque Celia se sienta a comer con Minnie repetidas veces y Minnie le insiste, tú no deberías comer conmigo porque yo soy la criada. Así que la regaña. Eso es una característica muy, muy de Minnie, ese carácter tan fuerte. Y ella, a pesar de que sabe que quizás no sea lo mejor, que su carácter fuerte le ha costado muchos trabajos, muchos, muchos, muchos trabajos, ella continúa siendo así y con Celia ella puede explotar eso precisamente porque empiezan a tener una relación muy profunda, muy bonita, en donde hay
como decía antes, esa amistad, esa alianza que se crea, pues Minnie puede explotar esa parte, ese carácter fuerte que tiene, porque Celia parece una niña chiquita que no se sabe cuidar a sí misma. Entonces ella puede tomar ese rol de madre una vez más, para poder hacerse cargo de otra persona. Y con eso ser ella misma, ella sabe ser madre, ella sabe ser criada, no como las otras criadas, pero ese es su trabajo, eso es lo que hace, ella sabe cocinar y le encanta cocinar, y eso lo explota mucho también, dentro de la amistad con Celia y, y en su casa, en su hogar. Como octavo punto tenemos que el hombre es capaz de crear. Aquí hacemos referencia no únicamente al libro que escribe Skeeter, que creo que es la obra más, como, sí, la creación principal en toda la historia, sino en Minnie, en su cocina, en el arte que es la cocina. Muchas veces creemos que el crear puede ser o cosas muy artísticas o cosas muy innovadoras. Sin embargo, no se queda ahí. Mm, o incluso podríamos decir que la cocina es un arte. La experiencia de Minnie le permite poder crear cosas nuevas. De hecho, el haber hecho un pastel de heces que pudiese pasar en cuanto a sabor a chocolate, eso, eso es increíble. Eso es una creatividad supremamente alta, ligada con un nivel de experticia muy, muy alto. Entonces, sí, podemos ver eso ahí, eh, indudablemente. Y en el día a día, todos creamos, realmente. Y eso me encanta. De las palabras, el cómo nos comunicamos. Y no solamente de las palabras dichas, porque obviamente hay personas que no tienen la capacidad de hablar oralmente, pero hacen señas, mímica, escribimos, hablamos, nos comunicamos todo el tiempo, y en esa comunicación hay una creación del ser yo, de quién estoy siendo, de quién quiero expresar ser, y de cierta manera también hay otra que es esa creación que tiene el receptor. El receptor que está escuchando mis palabras en este momento está haciendo una idea no solo de lo que estoy diciendo, sino de cómo es mi persona, de cómo es mi personalidad. Esa creación está constantemente en funcionamiento, está siempre en proceso, bien sea de algo que nosotros creamos, que sale de nosotros, o que nosotros recibimos, porque las interpretaciones también son creaciones. Entonces, constantemente estamos en un sentido de creación desde lo tangible, como el arte, hasta lo intangible, como lo es eh, la expresión en general, oral, verbal, escrita, corporal, facial. Estamos creando todo el tiempo. Como noveno punto tenemos que el hombre busca un sistema de valores y creencias. Aquí me parece muy bonito en la película, y también en el libro lo muestran muy, muy, muy bien, el cómo Minnie siempre se había regido por las reglas impuestas por su madre. No te metas en los asuntos de blancos, utiliza siempre eh, tus propios cubiertos, y nunca le respondas a los blancos. Minnie, como he dicho antes, tiene un muy mal carácter y lo vemos desde muy temprano. Eh, y este sistema de valores, este protocolo que tenía la madre, simplemente no se ajustaba a ella, principalmente por el punto último que mencioné ahorita, las cuestiones del carácter. Ella es muy impulsiva. Y eso, como dije antes, también le costó muchísimos trabajos. Sin embargo, este último que encontró con Celia, ella pudo
expresarse, ella pudo preocuparse, ella pudo incluso no solo comer con los mismos cubiertos, sino a la par de Celia. Celia venía y se sentaba a comer con ella. Y al momento de abortar, como dije antes, Minnie se preocupó muchísimo por Celia. Y más de una vez le respondió. A, Minnie regañó prácticamente a Celia cuando la encontró bebiendo una bebida que Minnie creía que era alcohol. Eso, eso ninguna otra persona se lo habría aceptado. Sin embargo, Celia habló muy cordialmente con ella, diciéndole, no, eso no es alcohol. Yo nunca le haría eso a mi bebé. Yo amo a mi bebé, a pesar de que no ha nacido y lo quiero cuidar. Y este líquido que estoy bebiendo es para eso, para cuidarlo. Es de una tribu. Le explico el asunto en pocas palabras y Mil lo recibió quizás de una manera muy renegada al principio, pero lo hizo. Entonces, pues eso, en la casa de los Foot, Celia Foot y su esposo, Minnie pudo encontrar el sistema de creencias y valores que se ajustaba a ella, porque en definitiva que era de la madre no era para ella, en absoluto, muchísimo menos con su personalidad. En el día a día eso lo podemos ver muchísimo en muchas familias que crían a sus hijos de una manera particular, con un sistema de valores y creencias, una determinada religión, y quieren que sus hijos se vayan por esa religión, pero hay veces que no es el caso, también con las escuelas. Muchos colegios tienen este sistema, este conjunto de reglas, de normativas, que simplemente no se ajustan a las personas y eventualmente las llaman descarrilados a estas personas que no creemos en este sistema de normativa tan estricto. O puede ser que pase lo contrario también, y eso está perfectamente bien, que vengamos de una familia que es muy Dios me lleve, Dios me traiga, y no nos agrade eso, no nos sintamos conformes con ese sistema de creencias de, no sé, no solo Dios proveerá, sino muy poco proactivos, muy poco preocupados, y puede que eventualmente nosotros digamos no, más nunca, y seamos personas más preocupadas, más proactivas, más involucradas en tomar las riendas de nuestra vida. Quizás inclusive hasta más ortodoxas. Eso nos hace quienes somos, nuestro sistema de creencias y valores. Y no necesariamente el ambiente en el que hemos crecido, no necesariamente las personas que nos han criado. Somos nosotros quienes forjamos nuestro propio libro de reglas, perdón, y quienes nos debemos ajustar a él porque somos la única persona que lo puede leer. Finalmente, con respecto a este punto, tenemos que la décima característica de nosotros como seres humanos es que cada persona es un sistema de unicidad configurada. Lo que esto quiere decir es que somos únicos, irrepetibles. Y por muy parecidos que podamos ser físicamente, genéticamente, o que hayamos sido criados en ambientes tan parecidos, somos individuos únicos e irrepetibles. Minnie y Evelyn fueron criadas prácticamente en el mismo vecindario, porque los vecindarios en esa época de gente de color no eran tan diferentes. Sin embargo, salieron sumamente diferentes. Tienen edades diferentes, por supuesto, pero sus diferencias van mucho más allá de eso. Evelyn es callada, es reservada, es introvertida, es muy reflexiva. Sin embargo, Minnie es muy impulsiva, muy fornida, muy fuerte físicamente, también emocionalmente en cuanto al carácter, excepto cuando se torna con su esposo. Ella fluctúa mucho entre esas dos
entre esos dos polos. Es muy fuerte por fuera, pero cuando se trata de cosas del hogar se vuelve muy vulnerable. Cuando se, sí, cuando se trata de su esposo, el héroe, que abusa de ella, excepto cuando está embarazada. Entonces, sí. Sin embargo, Evelyn es mucho más balanceada, como dije antes, mucho más reflexiva. Ella puede pensar como qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Minnie es mucho más impulsiva. Y vuelvo a hacer énfasis, los vecindarios de personas de color en Jackson, Mississippi, en 1960, o antes en todo caso, ya que pues una tiene como 30 y la otra como 50, 60. Em, Ellos son muy diferentes, sumamente diferentes. Y también entre, pues eso en cuanto a las criadas, pero en cuanto a las señoras también. Healy es muy también impulsiva y es muy cizañosa, mientras Keeter es más reflexiva, también introvertida, como Evelyn, y no tan impulsiva, sino más como orientada a los objetivos que ella tiene, que ella ha buscado y que ha encontrado. Ellas fueron criadas, son mejores amigas casi que desde niñas. Sin embargo, sus vivencias, sus personalidades, sus características las hacen completamente diferentes. Y esto es a lo que hace referencia este punto. Tenemos hermanos que son completamente opuestos entre sí, incluso gemelos. Y sí, tenemos un mundo sumamente vasto con billones de personas, con una cantidad infinita de vivencias diferentes. Por supuesto que somos todos diferentes y cada uno con nuestras peculiaridades y características que nos hacen ser diferentes. Ahora bien, en cuanto al segundo punto, el humanismo responde a dos tipos de disciplinas: la histórica hermenéutica y la crítico-social. En cuanto a la histórica hermenéutica, esto se basa en poder interpretar, entender, comprender los fenómenos humanos desde todo punto de vista. Realmente no hay una metodología estricta, no hay un control de las variables, no hay un método exacto o preciso. Simplemente es entender desde el contexto las acciones, los fenómenos, los sentimientos, todo lo que vaya sucediendo en la persona. Esto de hecho fue exactamente lo que intentó hacer Skeeter en ese momento en el que ella decide hacer la historia de las criadas que ella ha conocido toda su vida, pero jamás había tenido quizás la valentía, la curiosidad o la, no sé, el impulso de preguntar cómo eran sus vidas. Ella estaba desde el punto de vista de una de las señoras, de una de las mujeres blancas, y jamás de una de las mujeres de color. Y eso fue exactamente lo que hizo, se empezó a aventurar en ese mundo desconocido para ella, en esa otra cara de la moneda que nadie se había dignado a preguntar ni por un segundo. Eso fue lo que hizo, intentar comprender, entender y nunca criticar, en ningún momento criticar las vivencias de estas señoras, de estas personas que habían vivido cosas que no tenían nombre. Ella buscó comprenderlo y, y poder empatizar con eso. Pudo de alguna manera entenderlo, interpretar todo esto, asimilarlo y generar así empatía con estas personas. A pesar de que ya sentía empatía por esa conexión que tenía con ellas,
se fue multiplicando con cada historia que ella escuchaba y que tuvo que transcribir para el libro. Fue mucho más allá de simplemente conocer hechos. Fue el conocer a las personas y poder entenderlas. Por otra parte, la disciplina crítico-social hace referencia a esta liberación que se busca hacer, ese promover los cambios sociales de problemáticas que se encuentra en una comunidad, un grupo de personas, eh, una sociedad macro, sí, para poder resolver estos problemas dentro de la sociedad que existen dentro de esta. Y esto, una vez más, se puede ver en Skeeter, en toda la movilización que hace de historias de criadas. Ella, casi que por accidente, logra dar una respuesta muy firme en cuanto a todo el racismo que se está viviendo en Jackson, Mississippi en 1960. Y lo hace por medio del libro. Al principio era una manera de ella mostrarse quizás a sí misma lo que era capaz de hacer, y luego terminó trascendiendo a algo mucho más grande y pudo con el libro, como dije anteriormente, mejorar las condiciones de vida de muchas de las criadas que se encontraban ahí, y pues a lo largo de más estados también. En el libro eso es lo que sucede. En la película nos dejan ese final muy abierto, sabemos que ella se va a la universidad, sin embargo, de nuevo en el libro sí sabemos que muchas personas, muchas dueñas de las casas encontraron este libro, estas historias, se vieron identificadas con ellas y, y se dieron cuenta de las cosas tan malas que estaban haciendo. Porque el libro terminó siendo de alguna manera una crítica ante la sociedad que se está viviendo, porque las condiciones en las que viven las criadas son condiciones casi inhumanas. Entonces, sí, ese terminó siendo no el objetivo de Skeeter probablemente, pero sí una consecuencia, y una consecuencia mucho mayor de lo que se pudo haber imaginado en una primera instancia, porque no pensaba que el libro sería un éxito. Sin embargo, lo fue, y así fue como se empezó a movilizar todo en esta historia. Ahora, para cerrar con el tercer punto, voy a hablar de la Gestalt. Aquí tengo que, para hablar de las técnicas terapéuticas, tengo que hablar del ciclo de la experiencia y después de eso, maneras de evitar contacto para poder llegar a las técnicas. Entonces, sí, empecemos. Pues el ciclo de la Gestalt, el ciclo de la experiencia de la Gestalt, comienza cuando surge una necesidad en el humano, en el ser. Y puede ser una necesidad física, puede ser una necesidad emocional, psicológica, mental, lo que sea. El caso es que se termina experimentando físicamente. El cuerpo hace notar esa necesidad. Y esta parte se llama sensación. Luego está la parte del darse cuenta, en donde se forma una figura. Y uno, digamos, cae en cuenta, uno puede nombrar qué es lo que está sucediendo. Me duele el estómago, me duele la barriga, no sé, me incomoda la espalda, algo está sucediendo en el cuerpo, y el ser que habita este cuerpo se da cuenta, reconoce esta situación. Después uno llega a la parte de movilización, que es en donde uno con esta necesidad empieza a pensar, a planificar. ¿Qué puedo hacer yo para saciar esta necesidad? Ahí uno ya empieza a moverse. Pues termina este ciclo, esta parte del ciclo. Empieza el movimiento con la parte de precontacto, que es esa planificación, empezar a ejecutarla. Pues uno generalmente, no sé, tiene que levantar
movilizar hacia X sitio, del cuarto a la cocina, o de mi casa al colegio, o lo que sea que sea la necesidad, uno termina haciéndola en un ciclo de la experiencia ideal. Luego está la parte de contacto. Ya hemos hecho el precontacto, que fue el movilizarnos a esa manera en la que podemos saciar nuestra necesidad, podemos satisfacerla. En la parte de contacto podemos efectivamente hacerlo. Hacemos ese contacto no solo con la necesidad, sino con el saciarla. Si tenemos hambre, por lo menos, pues efectivamente masticamos una manzana, un dulce, algo por el estilo, hacemos contacto. Y finalmente está la parte de post-contacto, en donde uno ya ha saciado su necesidad, idealmente, y puede tener esa sensación de satisfacción de la necesidad. Ya uno no tiene esa necesidad porque ha sido saciada, entonces es cuando el ciclo de la experiencia se cierra por completo, y en este cierre pueden haber nuevas aperturas, porque quizás cuando terminé de comer me dio un sueño terrible y necesito dormir. Como también es posible que en paralelo hayan diferentes ciclos abiertos, en proceso, mal cerrados, y de eso es lo que voy a explicar ahorita, ya que el momento de saciar nuestra necesidad es el contacto. Hay unas maneras de evitar ese contacto por diferentes razones. Hay veces que evitamos el contacto con esta necesidad que sentimos, y tenemos pues maneras de evitarlo. Sin embargo, antes de hablar de las maneras de evitar contacto, quisiera dar un ejemplo como más específico en cuanto a la película. Hay un momento en específico, después de que Minnie le enseña a Celia acerca del Crisco y de cómo freír pollo. Hay una escena en donde ellas dos están sentando, bueno, Minnie está sentada a punto de comer y Celia aparece, llega, le dice: te he buscado por toda la casa, y se sienta con ella. Minnie dice que ya le repetió 1000 veces que ella tiene que comer en el comedor, mientras Minnie se tiene que quedar en otro sitio, en donde está la cocina, en una mesita súper pequeña. Entonces, aquí el ciclo de la Gestalt, el ciclo de la experiencia, se puede ver primero con la sensación. Pues esto aparece fuera de cámara, por supuesto, pero es esa sensación de vacío, de estar solitaria de Celia, porque ella está en una casa sumamente grande, no tiene hijos, su esposo se la pasa trabajando todo el tiempo y no tiene compañía. Entonces esa sensación se puede ver físicamente, pues para cada persona es diferente. Quizás ella lo siente en el pecho, un vacío o una pesadez en el pecho, o algún otro tipo de sensación, quizás en los brazos, siente más sensibilidad, quién sabe. Luego estaría el darse cuenta de que efectivamente pues siento esta sensación en el pecho, en el estómago, en los brazos, y sé que esta sensación A tiene que ver con este suceso o situación o emoción B que no quiero seguir sintiendo. En el caso de Celia sería el de la soledad. No quiero seguir sintiendo soledad. Y sé que la siento porque mi cuerpo se está expresando como cuando se siente solo. Luego está el acto de movilización. Esto sigue siendo detrás de cámara, por decirlo así. Ella empieza a pensar, bueno, la verdad es que, pues sí, efectivamente mi esposo está en el trabajo, no tengo amigas en la ciudad,
no tengo hijos, pero tengo una criada. Entonces puedo ir, buscar la criada. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está Minnie? ¿Estará aquí? ¿Estará allá? ¿Estará más allá? Se le dice que la ha buscado por toda la casa y la encuentra. Y en ese momento en el que la encuentra y se sienta, es que ella hace contacto con esa necesidad de compañía. ¿Por qué? Porque se siente sola. Luego en el postcontacto está esa conciencia de satisfacción de la necesidad, en donde Celia le dice: estoy muy feliz de haberte contratado. No solo eso, sino que también en un punto es curioso porque Minnie va a quitarle el plato para llevárselo al comedor. Y Celia lo defiende, lo agarra antes y le dice: yo he escogido comer aquí y estoy feliz con mi decisión. Y vuelve a poner el plato y Minnie la deja. Y eso de alguna manera también es una expresión del postcontacto. No solo está la satisfacción del postcontacto, sino también esa defensa de ese yo pude suplir mi necesidad, no me la quites. Ahora sí, entraré a las maneras de evitar contacto y cómo se pueden reflejar en esta misma escena quizás. Ahora, en las maneras de evitar contacto tenemos la desensibilización. En esto, por decirlo así, el cuerpo se apaga y deja de sentir todo lo que debería sentir. Tiene que ver con el primer paso, que es el de la sensación. Aquí, pues, no, el cuerpo está tan apagado, tan estado lúgubre, que no hay sensación alguna. Todo es muy plano. No sentimos necesidades porque estamos en un punto muerto, estamos casi muertos en vida. En el libro se puede ver cuando Celia tiene, digamos, en este mismo ejemplo de Celia necesitando compañía ya que se siente muy sola, podríamos verlo en un estado de depresión en el que ella entró en el momento en el que ella abortó de manera natural. Ella se pasó en la cama días enteros. No quería compañía, no quería moverse, no quería hacer absolutamente nada. Minnie tenía que prácticamente obligarla a comer porque no hacía nada por sí misma. Entonces, en ese momento, ella pierde toda sensación del cuerpo, no solamente aquellas que son emocionales, como la mencionaba anteriormente, esa sensación de necesidad de querer compañía, sino también las físicas, las necesidades más básicas del ser humano, como lo son el hambre, el sueño. Nada de eso lo sentía Celia al abortar, porque entró en una depresión muy, muy pronunciada. La proyección tiene que ver con el darse cuenta. Es el momento en el que yo no quiero ver algo en mí, entonces lo veo en otra persona. Yo siento la necesidad física, pero al momento de sentirla físicamente la pongo en el otro y la interpreto como si otra persona la estuviese sintiendo. En el caso de Celia y Minnie, del que estoy hablando, podría ser que Celia hubiese acusado a Minnie de únicamente estar buscando trabajo porque necesitaba compañía o algo por el estilo. Le hubiese señalado a ella, a Minnie, cuando era en realidad Celia la que tenía la necesidad de compañía. La introyección tiene que ver con la movilización y es que uno siente una necesidad física, siente físicamente una necesidad, mejor dicho, la puede nombrar, la puede señalar, pero el ser no ha filtrado el mundo de una manera apropiada y empieza a tener estas ideas de otras personas. Se empieza a apropiar del mundo sin filtrarlo, sin ser consciente de qué cosas tomar de culturas, de personas, opiniones, media, noticias, personajes
tanto de los libros como de la vida real, personajes históricos. Nada se filtra, sino que todo se absorbe. Y en el ejemplo en el que en el que estoy dando, podría ser que Celia, a pesar de que siente esa necesidad de compañía, ella rechaza la compañía de Minnie porque el ambiente en donde ella se encuentra es de cierta manera y no, las personas blancas no pueden comer en la misma mesa que las personas de color, porque eso está mal visto, porque eso debería ser ilegal, inclusive eso es de mala educación, eso XYZ, que se le hubiese rechazado esa necesidad, pues Minnie era la única manera de saciarla en ese momento y lo hubiese dejado de hacer, repitiéndose a sí misma, esto no está bien, esto no debería estar pasando, que es de cierta manera lo que hace Minnie. Minnie rechaza la idea de comer con Celia en un principio, a pesar de que probablemente en una situación diferente no lo habría rechazado. La retroflexión hace referencia a la parte de transición entre el mundo interno de la persona y el mundo externo de la acción. Entonces, aquí hay un conflicto en el que la persona no sale de su mundo interno y se termina haciendo a sí misma lo que le gustaría hacerle a otras personas. En en varios momentos de la película y del libro vemos que Celia tiene problemas para hacer amistades por una razón que por mucho tiempo desconocemos. Sucede que Celia se casó con el exnovio de Healy y ella porque Celia había quedado embarazada, abortó naturalmente, pero ellos se casaron y eso fue en un tiempo muy corto después de que Healy y este hombre se hubiesen separado. Entonces Healy piensa que ellos dos tenían una aventura. El caso a todas estas es que Celia, en su necesidad de compañía, se podría haber preguntado cómo hacer para, no solamente cómo hacer para ganar la amistad de estas mujeres, sino también qué había hecho mal. Y de hecho sí se lo llega a preguntar varias veces qué había hecho mal, por qué la tenían agarrada contra ella. Pero lo pudo haber hecho de una manera mucho menos sana. Podría en ese hacerle a otros lo que le gustaría hacerse a sí mismo. Hacerse a sí mismo, perdón, lo que uno le gustaría hacer a otros. Quizás le gustaría, no sé, quizás ponerse un tanto violenta con ellas y preguntarles siempre, y no sé, agarrarlas, jamaquearlas, preguntarles por qué me odian tanto. Y en vez de hacérselo a ellas, pues descargar toda esa energía, toda esa rabia, toda esa confusión contra ella misma. O quizás con su esposo, quizás hay una rabia no explorada en Celia, porque su esposo nunca está con ella en la casa y ella bien podría sentirse tan mal y tan molesta con él que se termina molestando consigo misma y termina descargándola consigo misma. No vemos que esto pase, sin embargo es una de las posibilidades en las que esta manera de evitar contacto se podría manifestar. La profilección tiene que ver con el precontacto y me atrevería a decir que esto es lo que sucede realmente de cierta manera en la escena. La proflexión habla de hacerle al otro lo que le gustaría
a uno que le hicieran. Si a mí me gusta que me regalen flores, entonces a mi pareja le regalo flores. Si me gusta que me hagan masajes, yo le ofrezco todo el tiempo a mis padres masajes. Sin embargo, nunca pido que sacien esa necesidad por mí. Entonces, me atrevería a decir que lo que Celia está haciendo aquí es precisamente eso. Ella está, no solo está moviéndose para hacer que Minnie la acompañe a ella, sino que ella acompañe a Minnie. Ella sabe que Minnie va a estar sola comiendo. Sin embargo, ella se acerca no solo con la intención de recibir compañía, sino de dar compañía. Es una doble vía lo que está sucediendo en la escena. Y por eso me atrevo a decir que hay una proflexión ahí. Celia está dando la compañía que no merece por otros lados. Entonces se la ofrece a Minnie. Y cuando Minnie la rechaza, ella insiste. La confluencia hace referencia a evitar contacto desde la acción. Esto quiere decir que a pesar de que uno reconoce la necesidad y la entiende, inclusive quizás sabe hasta cómo saciarla, uno no lo hace por quizás el miedo de cómo reaccionen los demás y pues sobre todo se ve en las relaciones dependientes. Si Celia hubiese sido dependiente de su esposo y su esposo hubiese sido un hombre sumamente racista, ella hubiese estado en desacuerdo con sentarse al lado de Minnie por la opinión de alguien más y por alguien más en particular, porque su esposo no lo aceptaría. Entonces, sí, quizás esa soledad incluso saldría por ese mismo, porque no puede estar constantemente pegada a él y porque no puede obtener su aprobación de las acciones constantemente. Y eso es lo que la hace sentir sola. Es una de las alternativas. La fijación hace referencia a cuando se ha hecho contacto, pero no se ha movido la energía para abrir un nuevo ciclo de la experiencia. Entonces uno se queda estancado en una sola idea que queda fija en la cabeza y de la que no podemos avanzar. No podemos salir de esa idea porque nos hemos fijado en esa idea y la hemos fijado, le hemos puesto un pin que no le permite moverse. En el caso de la escena de la que estoy hablando, podría ser que al momento en el que Minnie le dice tú no deberías comer aquí, tú deberías comer en el comedor, Celia hubiese aceptado eso y se hubiese llenado de culpa y de arrepentimiento de cómo es posible que yo haya hecho eso, cómo es posible que yo haya pensado tal estupidez o algo por el estilo. Que ya al momento de hacer contacto le hubiesen rechazado y que ella se hubiese quedado con la idea de ese rechazo sin ver más allá, sin intentar de nuevo. De hecho, todo lo contrario, Milly le dice, ya le he dicho 1000 veces que no debe comer conmigo, tiene que comer en el comedor. En una historia alternativa, Minnie podría haber dicho eso mismo y Celia se pudiese haber rendido y dicho, bueno, ¿sabes qué? Ya lo intenté y no puedo, ya no lo voy a hacer, y se hubiese quedado en ese ciclo de culpa y arrepentimiento y vergüenza, inclusive, por haber hecho contacto con una necesidad suya. El caso de la retención tiene que ver con el estado basal del organismo. El cuerpo no quiere o no puede cerrar un ciclo de la Gestalt porque la energía se ha quedado detenida ahí. Hay un bloqueo de una Gestalt porque al momento de cerrar no termina de cerrar bien. En el caso de la escena de la que estoy hablando, lo podría ver en
en cada una de esas preguntas, de esos momentos a los que hace referencia Minnie, que dice, ya le he dicho 1000 veces que usted no debe comer aquí, debe comer en el comedor. En el caso en el que, pues, esto no se ve en la escena, precisamente porque Celia se da la oportunidad de intentar de nuevo, de volver, de decir otra vez, yo me voy a sentar aquí y yo estoy bien con sentarme aquí. En caso de lo contrario, pues con una vez habría sido suficiente. Un rechazo, ok, yo no quiero volver a sufrir ese rechazo por parte de Minnie, así que nunca me voy a volver a dar la oportunidad de, al sentir esta necesidad de compañía, acudir a ella. De hecho, es todo lo contrario a lo que sucede, pero podría ser una posibilidad. Todo esto es una posibilidad porque de hecho Celia sí logra cerrar ese ciclo en esa escena en particular. Mientras todas estas maneras de evitar contacto son puras suposiciones, por supuesto, porque no es el caso. No es el caso. Ahora, en cuanto a las técnicas, hay 4 de las que se hablan. Sin embargo, pueden haber muchas más, pueden haber derivaciones de estas inclusive. Están la silla vacía, las fantasías dirigidas, la confrontación y la experimentación. Entonces, en cuanto a la silla vacía, es poner a la persona a decirle o escribirle a esta persona con la que no pudo cerrar determinado ciclo todo lo que le podría decir. Si es una relación mal llevada, mal terminada, una relación amorosa, una relación padre-hijo, quizás inclusive una relación de trabajo podría ser, me atrevería a decir. Se pone a la persona, pues en el caso de la silla vacía particularmente, se coloca a la persona en una silla, enfrente, una silla vacía, y esta silla vacía representa a esta persona con la que no se pudo cerrar el ciclo. Una expareja, ex jefe, padre, puede ser una persona viva, una persona muerta. Pues la idea es que la persona pueda expresarse con completa libertad todo lo que tiene que decir. En un caso particular, realmente lo que yo he hecho es escribirle a las personas. Algunas veces lo que más termino siendo es grabando videos o notas de voz en los que me expreso por completo y al final nunca se los termino enviando. No por miedo, sino porque yo he cerrado mi propio ciclo y no necesito una confrontación. En una confrontación es esto mismo, solo que la silla no está vacía, sino que está la persona en cuestión, que sería pues esa expareja, exnovio, ex jefe, padre. Obviamente si la persona está viva, hay una confrontación directa con la persona. En el caso de las fantasías dirigidas, se coloca a la persona en su mundo interno, se le sienta y la idea es que ellas imaginen un mundo ideal, perfecto, y que en esto no solamente podamos entender cómo es el mundo interno de la persona, sino que en una puerta en donde nada más esa persona la pueda abrir, pues que lo logre abrir y que nos diga qué hay dentro, que pueda llegar a experimentar por sí mismo ese mundo interno que tiene y ver qué hay en él y por qué. Finalmente, en la experimentación se buscan diferentes técnicas, como cualquiera de las 3 anteriormente mencionadas, otras completamente diferentes, siempre con un objetivo.
esa siempre es la idea, que en esta experimentación se pueda saber qué es lo que se busca, hacia dónde uno quiere llegar, y no simplemente experimentar por experimentar, porque estamos hablando de personas, estamos hablando de gestalts mal cerradas, estamos hablando del ciclo de vida de una persona y del ciclo de vida de las experiencias mismas, de cómo la viven las personas. Entonces no se trata de un juego, realmente. Se trata de hacer conciencia, porque de eso trata la Gestalt, de hacer conciencia en el presente, en el ahora, y en cómo podemos vivir una vida más conectada con nosotros mismos, más, sí, consciente, al fin y al cabo. Gracias por escuchar, espero haberme explicado lo suficientemente bien y pues sí, gracias una vez más.